Buenas tardes, bienvenido a este webinar que tiene características especiales. Una es que está enfocado a tratar de disminuir la mortalidad de los pacientes con COVID-19, pero la otra es que tenemos la oportunidad de tener expertos de distintas instituciones que hablarán sobre el mismo tema. Entonces, el primer tema tiene que ver precisamente con el uso o el manejo de los pacientes en terapia intensiva, y el segundo tiene que ver con el uso de esteroides. Y ustedes verán dentro de unos momentos, cuando presentemos, por qué digo que es el diálogo con expertos. Me acompaña en la moderación el doctor Roberto Tapia, quien es presidente de la Fundación SLIM y además tiene especialidades. Es un médico epidemiólogo que hizo su maestría en salud pública en Harvard, tiene su doctorado en la UNAM, fue subdirector de prevención y protección en la Secretaría de Salud, y es un privilegio compartir con él precisamente la coordinación de este evento. Le pediría al doctor Roberto Tapia si nos dirige unas palabras y empezamos con la presentación primero de terapia intensiva y después lo haremos con el uso de esteroides. Cada presentación durará 15 minutos y después de las dos presentaciones tendremos 15 minutos de discusión entre los expertos y agradeceremos también sus preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Doctor Krasinovich, muchas gracias. El gusto, sin lugar a dudas, de compartir la moderación de este diálogo entre expertos, que es esta alianza que hemos hecho entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con la Fundación Carlos Slim para la difusión de mejores prácticas y que esto coadyuve a la mejora de la calidad de la atención de las personas en esta pandemia de COVID. Y también me da mucho gusto el ser quien presente al doctor Guillermo Domínguez. Guillermo es egresado de la UNAM. Él hizo su especialidad en medicina interna y después de medicina crítica allí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Después viajó a Barcelona para hacer su posgrado sobre ventilación mecánica y fisiología pulmonar. Guillermo, el doctor Domínguez, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es el subdirector de medicina crítica del Instituto, en el Instituto de Nutrición. Y solo destaco que ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y también fue presidente del consejo respectivo. Así es que, doctor Domínguez, qué gusto que esté aquí y esta gran experiencia que usted ha generado no solo en la pandemia, sino a lo largo de toda su vida profesional. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Tapia. Quiero agradecer al doctor Tapia, al doctor Krasinovich y a la Fundación Carlos Slim por esta invitación. Y bueno, a continuación platicaremos un poco de lo que nos ha ayudado a entender y al manejo de estos pacientes en terapia intensiva, específicamente enfocándonos en lo que hacemos dentro del instituto. Y bueno, me permitiré compartir mi pantalla, en donde, como les decía, hablaremos básicamente, haremos una pequeña introducción de lo que hay en la terapia intensiva, de cómo ha evolucionado la enfermedad desde finales de marzo, principios de abril en nuestra institución. Entonces, bueno, quiero compartir estos datos. La primera vez que están compartidos, como verán, es hasta el día de ayer lo que hemos tenido, y estamos hablando de egresos, probablemente sean más los pacientes que hay, pero esta es nuestra demografía, ¿no? Esto es lo que tenemos, estos son los pacientes que han existido hasta este momento, que han abandonado nuestra unidad, y bueno, quizá lo que destaca pues mucho
es dos cosas, ¿no? Es la gran dominancia del sexo masculino, como ya se había descrito, quizá no tanto como algunas series, como las primeras series de China o de los países europeos. Y bueno, lo otro que ya sabíamos, el índice masa corporal, donde, bueno, vemos que hay una promedio a un índice masa corporal grande de obesidad franca, 31.4, y los días de estancia intensiva, en terapia intensiva en promedio de 14, lo cual lo menciono un poco como la idea de cómo se están saturando o cómo se saturan los niveles de terapia intensiva. Y bueno, pues como verán, hablando un poco y haciendo, voy a intercalar algunas cosas de la inmunidad, las implicaciones del sexo, lo cual ya habíamos mencionado, que se había visto y que, bueno, ahora se ha estudiado y parecería que en el momento en que tengamos mejor y el por qué las mujeres tienen mejor mecanismos antivirales de reparación, probablemente funcionando en las mujeres el receptor angiotensina 2 como un coestimulador de interferón, que es la teoría que hasta ahorita está dominando y que, bueno, con esto parecería que tienen una enfermedad menos grave y es lo que vemos en el día a día. Vemos incluso en los pacientes hospitalizados existe una mayor dominancia del sexo femenino que el sexo masculino. La otra parte, la parte de la obesidad, también vemos que se ha estudiado durante mucho tiempo cómo se había visto claramente en influenza y vemos cómo también existe una mayor tendencia en este estudio publicado en Obesity, cómo tendría una mayor tendencia estos pacientes con COVID a tener una mayor posibilidad de requerir ventilación mecánica. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos es nuestra casuística. Si ven, tenemos una distribución principalmente de pacientes con sobrepeso, de acuerdo a las definiciones de la OMS, por arriba de 25, y tenemos pacientes con obesidad grado 1 con una menor presencia o menor porcentaje de estos pacientes con obesidad 2 y 3, que sin embargo, cuando hablamos de la mortalidad, vemos cómo tenemos prácticamente esta curva en una forma de U, que podríamos decir, en donde, similar a otras enfermedades en la terapia intensiva, vemos cómo existe una gran mortalidad en aquellos pacientes que ingresan con sobrepeso, con probablemente esto siendo un indicador indirecto de nutrición, y cómo los pacientes con una gran obesidad, con obesidad mórbida, con esta obesidad grado 3, como también tienen una gran mortalidad, y cómo los demás pacientes, incluso, bueno, pues esto podía ser obviamente sesgo por el número, como la obesidad parecería ser similar a lo normal y que algunos autores, como el doctor Esteban, ha postulado que incluso podría tener un factor protector. Entonces, de acuerdo al tiempo, lo que hemos visto en la terapia intensiva, de acuerdo a los días, y esto es un análisis que sugería y platicamos con el doctor Kersenovich, bueno, pues vemos cómo los pacientes que llegan, que tienen menos días, y esto probablemente son los que están más graves, fallecen en los primeros días, teniendo después una menor mortalidad a aquellos que están a partir del día 11 hasta el día 20. Y bueno, esto nada más nos está hablando de cómo es la evolución de esta enfermedad y cómo el promedio de egreso también va comparado con aquellos pacientes que tienen una menor mortalidad, en aquellos pacientes que no llegan tan mal y que están permaneciendo, lo que habían mencionado, estos 13 días en promedio de estancia. ¿Cómo se ha contribuido? Y esto es bien interesante en el cuerpo, en el tiempo, cómo la mortalidad global que hemos tenido ha ido disminuyendo, ¿no? Y cómo se ha expresado del 27.3 que teníamos a inicios de abril y que se mantuvo muy cercano de los 20 en mayo y junio, y cómo en los últimos meses esto ha tendido a disminuir francamente la mortalidad que tenemos, y que también, bueno, vemos cómo también estas áreas de reconversión probablemente, y veremos después las cifras en otras unidades hospitalarias, cómo tendría una tendencia mayor a tener una mayor mortalidad en aquellas áreas que están reconvertidas. Pero bueno, esto podría ser nada más, si también lo vemos en el tiempo, probablemente también podría ser efecto de el área de capacitación y todo esto. Las diferencias por sexo, lo cual ya habíamos hablado, es interesante ver que la mortalidad no tiene una diferencia estadísticamente significativa, y probablemente también sería por el tamaño de la muestra que vemos que no existe una gran mortalidad ni en ninguno de los parámetros, si acaso una tendencia mayor al peso en aquellos pacientes del sexo masculino. La mortalidad de acuerdo a los grupos de edad,
pues bueno, también una mortalidad mayor por aquellos por arriba de 61, aunque se fijan, los pacientes 41-50 tampoco, también tienen una mortalidad que es importante, cerca del 50%. Y bueno, quizá lo que estamos viendo y lo que mencionábamos en líneas previas es esta tendencia a disminuir la mortalidad en el tiempo. En esta gráfica vemos cómo desde abril esto se ha ido comportando hacia una franca tendencia a una mejor sobrevida, y esto probablemente sea debido a que sí, los pacientes han sido mejor educados, la sociedad se ha educado mejor, y que esto probablemente nos esté señalando que están acudiendo más temprano. ¿Pero qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido lo que sabíamos antes de cómo ventilar a los pacientes de una forma relativamente temprana. Quizá, y esto hablamos de un artículo publicado antes de esta pandemia de COVID, como, bueno, incluso se recomendaban oxigenoterapia con estos dispositivos de alto flujo de oxígeno, cuestionado en algunos lugares por las micronebulizaciones, pero que definitivamente en algunas series demuestra que tiene una gran importancia en, por lo menos, tener una mayor estabilidad en la parte pulmonar, y sí evitando que algunos pacientes, de acuerdo a estas series, disminuyan incidencia de mortalidad. Sabemos también, bueno, lo que se había dicho de acuerdo al ARSNet y a los diferentes estudios en el Survival en Sepsis, cómo tenemos que ventilar a los pacientes con volúmenes bajos, respetando las presiones meseta, que sean siempre por abajo de 30 centímetros, aunque probablemente no lo podamos. Y bueno, cuando vemos en moderado grave también probablemente las estrategias del PIB bajo y PIB alto también las hemos entendido mejor, y esto definitivamente sí ha hecho un cambio en nuestra conducta terapéutica de ir incrementando, ir analizando más pausadamente a estos pacientes, dado que hemos aprendido también a raíz de los, sobre todo de los estudios de los italianos, cómo existen estos diferentes fenotipos de pulmonares, del daño pulmonar que se evidencia en este ejemplo de las tomografías, donde, bueno, en un inicio el doctor Gattinoni comentaba el fenotipo 1, el cual tenía una buena extensibilidad casi normal, requiriendo oxígeno, y el fenotipo 2, que era aquel que era el típico síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, con una gran cantidad de involucrados, con una gran rigidez pulmonar, y que probablemente este era el que requería mayor cantidad de presiones en la vía aérea o una mayor intensidad de PIB incluso, aunque sabemos que en general los pacientes, si uno lo ve, porque la gran mayoría evolucionan a este fenotipo, pues lo que sabemos es que probablemente tampoco sean buenos respondedores a PIB, pero sí muy útil la utilización de decubitoprono, que es quizá lo que hemos utilizado más en nuestro hospital. Nuestro hospital desde hace mucho tiempo nos ha funcionado mucho el decubitoprono temprano en nuestros pacientes que no responden al manejo inicial, la relajación continua, y que lo que hacemos es ponerlos en decubitoprono. También algo que es diferente a lo que se hace en otras partes del mundo es que los dejamos continuamente, en promedio hasta 8 días en prono, mucho más de lo que recomiendan otros centros, donde recomiendan incluso periodos alternos de prono y supino. En nuestra experiencia les va mejor cuando los dejamos en una forma prolongada en decubitoprono con pocos efectos secundarios. El otro punto importante que hemos aprendido es la dexametasona, que no me voy a detener mucho, puesto que en la próxima sección estarán los expertos en cómo se da, pero sí definitivamente se ha visto un impacto, y quizá esta mortalidad, si se fijan, coincide con la publicación de estos estudios, aunque se usaba en una forma muy esporádica en nuestra unidad, esteroides, sobre todo en aquellos pacientes con daño pulmonar muy refractario, pero eran realmente escasos lo que usábamos. Pero a partir de la publicación o los hallazgos del recovery, vemos cómo está indicado en aquellos pacientes que requieren suplemento de oxígeno y ventilación mecánica con estos resultados. Creo que eso es algo que también probablemente explique la diferencia de lo que hemos dicho, es en la farmacoterapia. Y bueno, si usamos en algunos casos tocilizumab, hemos aprendido también por la literatura que probablemente no tenga un impacto en la sobrevida, aunque las observaciones aisladas de un grupo de personas e incluso en nuestra unidad parecería que existía una mejoría inicial en unos pacientes, pero estos sean, como le dije, solamente anecdóticas. La terapia renal, creemos también un buen acercamiento, una estrecha vigilancia de los pacientes que están sometidos a una insuficiencia renal en una forma temprana, pero sí muy vigilada para
evitar los daños propios que puedan ser o algún efecto secundario indeseable de la terapia renal. El otro punto importante, la tromboprofilaxis, que como ya también sabemos, en muchos casos hemos demostrado que esta enfermedad, cuando hay una gran respuesta sistémica, bueno, pues existe esta tendencia a estas procoagulación, que podríamos llamar, por lo que en estos pacientes están utilizando tromboprofilaxis. ¿Algo más nos faltaba? Pues sí, también nos dimos cuenta, y esto gracias al Departamento de Epidemiología Hospitalaria, que lo puedo presumir mucho en todas partes, nos dimos cuenta que tenemos una tasa de infección relativamente baja, y esto nos ha ayudado a vigilar, y lo que pasa a partir de abril es que empiezan a incrementarse esas tasas de infecciones nosocomiales, lo cual lo vemos y que probablemente podría tener, bueno, sí, probablemente, seguramente tuvo un impacto en la mortalidad, son las infecciones documentadas, y bueno, lo que podemos analizar después con el equipo del doctor Galindo, de la maestra Marta Huertas, es que lo que había es que habíamos roto nuestros procesos habituales, no teníamos los paquetes que nos han funcionado incluso para tener un programa de bacteriemia cero, y que incluso habíamos logrado disminuir a cero las neumonías nosocomiales, y bueno, pasaban estos errores, ¿no? Higiene de guantes en lugar de manos, también era el miedo excesivo que teníamos, usamos doble guante, usábamos una cantidad de capas, que ya cuando entendimos cómo protegernos y cómo es la realidad para entrar con los equipos de protección de una forma correcta, podíamos tener una mayor movilidad y quizá una mayor vigilancia en nosotros mismos para evitar este relajamiento que existía en nuestra supervisión, y porque sabíamos que estábamos bien, pero que había muchas cosas para hacer. Reorganizamos el personal, teníamos muchas ausencias por licencia, teníamos también que capacitar a eso, también lo hicimos, reiniciamos nuestro cuidado estrecho de líneas intravasculares, y esto nos llevó a que hayan disminuido la incidencia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y que bueno, pues también decir que esto no era solamente para nosotros, también al trabajador, y lo que es importante es esto, un cuidado continuo de los pacientes y una capacitación continua de ellos. ¿Qué fue lo que hicimos? Y como ustedes verán aquí los números en las áreas críticas, a toda la cantidad que se afecta, y que esto es una capacitación, como les decía, con revisión, supervisión, retroalimentación en una forma continua. Entonces, ya con esta terminamos. ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta evolución que hemos mejorado, que hemos visto, de estos implementación desde la terapia farmacológica, el manejo hemodinámico, el manejo ventilatorio? Bueno, pues de todo esto existe un entrenamiento, entrenamiento, una comunicación efectiva entre todos los componentes del equipo de terapia intensiva, pero no solamente dentro de ellos, sino hacia las diferentes áreas, hacia la parte de infectología, de epidemiología hospitalaria, evidentemente hacia la parte administrativa y hacia los directivos, para poder tener este empoderamiento de los miembros de cada uno de los grupos y llevar un buen trabajo en equipo para poder permitirnos entre todos una auditoría de procesos, que si no sabemos dónde fallamos no vamos a poder mejorar, y finalmente esto nos lleva a un liderazgo efectivo en todos los componentes, desde la dirección del instituto hasta los médicos residentes que ejercen esto como líderes, o hasta las enfermeras supervisoras y las enfermeras que están ahí en todo el tiempo pegado al paciente, porque además es muy importante decirlo, el instituto ha funcionado como un gran centro capacitador para otros hospitales y para otros estados. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Y ahora tengo el gusto de poder presentar a la doctora Carmen Hernández. Actualmente, Carmen es jefa del Departamento de Áreas Críticas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Anteriormente había estado adscrita y sigue al Departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y Carmen es médico por el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Es especialista en medicina interna, especialista en anestesiología, especialista en medicina del enfermo en estado crítico. Hizo la maestría de Ciencias con mención honorífica en la UNAM. Tiene además una maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hizo estudios de posgrado en la Universidad de Chile en ecocardiografía transoperatoria y del enfermo en estado crítico. Es autora de un número importante de artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales, pero sobre todo es una
terapista con una muy amplia experiencia y nos dará mucho gusto escuchar su experiencia en esta pandemia. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco, pues, precisamente la experiencia en el INER cuando nos empezamos a enfrentar a COVID y cómo disminuir la mortalidad, que es la pregunta que todos nos hemos hecho. Y bueno, al final de todo esto, cuando todo esto pase, esperemos entre estos dos estar representados por David, aunque morfológicamente más bien nos parecemos a Goliat. Pero bueno, esto es lo que ha pasado en el INER en los últimos meses. Básicamente, el INER es peculiar en su comportamiento porque lo lleva en el mismo nombre, ¿no? Tenemos una facilidad para atraer a los pacientes que tienen falta de aire o disnea, y esto hace que nuestras curvas, que es el único hospital que presenta esta morfología en los hospitales de SINSAE, pues está muy arriba la curva de pacientes intubados, que aquí se observa, en la curva azul, sobre la de pacientes no intubados a través del tiempo. Hace poco creímos que pues estábamos más o menos disminuyendo en la tendencia de esta pandemia, el comportamiento en el instituto, pero bueno, actualmente otra vez se separaron las curvas. Esto obedece mucho a cómo se presentan los pacientes cuando llegan a la unidad de urgencias, y esto es radicalmente difícil. Los pacientes en promedio tienen un 66% de saturación cuando llegan a nuestra unidad de urgencias. La mediana es 75%, y pues ahí pueden ver las percentilas, ¿no? 75% de nuestros pacientes saturan menos del 81%, incluso utilizando oxígeno. Les mencionaba yo sobre estas curvas, ¿no? Están invertidas. La curva azul es la curva que nos muestra la cantidad de pacientes intubados que presenta el INER, y la curva roja es la cantidad de pacientes no intubados, y como ven, actualmente se vuelven a separar estas curvas. Es muy complejo cómo llegan los pacientes a la unidad de urgencias, y bueno, aquí podemos ver que en la percentila 75 los pacientes saturan 81%, es decir, la mayor parte de nuestros pacientes pues llegan en esas condiciones, ¿no? Y de los pacientes que recibimos, del total de la muestra, pues el 88% ingresa con ventilación mecánica. Tenemos una cuestión importante en la mortalidad, es del 45% en una N de 779 pacientes hasta donde se hizo esta lectura, que fue a principios de la primera quincena de agosto. Fallecidos 350 con una mortalidad del 45%. Nosotros en realidad, aunque pues tenemos una unidad de terapia intensiva instalada, la reconversión nos llevó a instalar, y esta situación que, como ustedes podrán ver, no podemos trasladar fácilmente a estos pacientes en esas condiciones, pues tenemos que absorberlos, y el número de terapias intensivas que hemos replicado nuestra terapia instalada son 9 actualmente terapias dentro del INER. ¿Cómo enfrentamos este reto? Porque obviamente esto nos lleva a consideraciones. ¿Cómo enfrentamos este reto con calidad, ¿no? Sabiendo que podemos mantener a estos pacientes? Pues primero hay que pensar fuera de todo contexto, porque aquí la idea no es solo corregir la mortalidad nada más de nosotros, sino tratar de absorber a estos pacientes y tratar de sacarlos con una buena sobrevida, es decir, impactar en la mortalidad de la ciudad. Pues hay que fortalecer nuestros sistemas actuales. Eso quiere decir, hay que estudiar a los hospitales para ver que sean capaces de sostener ventiladores. El INER se fortaleció hasta una capacidad máxima de 200 ventiladores. Tienes que redistribuir un poco a tu personal, pero estandarizando los tratamientos y los soportes para que esto pueda ser más o menos homogéneo. Y bueno, crear nuevos espacios si es necesario. Y entre esto de crear nuevos espacios, pues se generó un hospital de campo donde se han atendido en total desde que inició hace apenas unas 6 semanas, pues hasta 200 pacientes, más bien han pasado por ahí 200 pacientes en estado crítico que después son redistribuidos hacia todas las otras unidades dentro del instituto. Y aunque sí es un lugar que nos da ciertas incomodidades en la estructura, pues tiene todas las capacidades de ventilación mecánica, hemodiálisis, todo, ¿no?
Se estableció una junta diaria en donde todos los equipos dialogan. Como podrán ver, tenemos un auditorio de 400 lugares, donde entramos unas 30 personas todos los días con todas las medidas de protección, pero es muy importante mantener el diálogo entre los diferentes equipos para la estandarización dentro de lo que se hace en el mismo instituto. Y pues sí, la clave es protocolizar finalmente. La clave es que todos tratemos de hacer las cosas de la misma manera. Sabemos que las áreas reconvertidas pueden tener una mortalidad ligeramente mayor que las áreas instaladas, y sí se observa una pequeña diferencia, pero la intención es hacer esto lo menos evidente. Y esto, bueno, tiene 3 pilares esenciales que deben de ser estandarizados, ¿no? Protocolizar la ventilación. ¿Cómo protocolizar la ventilación en algo tan heterogéneo como lo es el COVID? Pues primero hay que entender, como se decía o se ha dicho en las distintas publicaciones, que estamos enfrentando un paciente con SIDA y obesidad. Y estos pacientes tienen en sí mismo consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entre estas mismas estaría que hay que calcular su peso predicho, hay que tener algunas medidas de manejo no convencional, hay que difundir y establecer las medidas esenciales de ARTSNet, que tienen 18 años de ser conocidas, pero las necesitamos establecer y protocolizar en los lugares en reconversión, que eso es de lo más importante y de lo esencial. Hay que buscar si podemos establecer formas dentro de la ventilación no convencional, y si no se pueden establecer en todas las áreas que están reconvertidas, hay que mantenerlas en las áreas instaladas. Me estoy refiriendo a situaciones como poder medir una presión transrespiratoria o medir o poner pacientes en posición prono, en intubación y posición prono, con equipos altamente entrenados en estas técnicas, ¿no? Entonces hay que tratar de homogeneizar y tratar de guardar algunas camas que sí manejan todas estas técnicas a grado máximo, incluso ECMO, ¿no? Estas técnicas, pues bueno, se dejan para las áreas instaladas que ya tienen equipos con capacidades ya bien establecidos en relación a esto. Toda la técnica de ventilación de protección pulmonar tiene que publicarse en todas las medidas. En algunos lugares no se tiene muy claro que los pacientes se tienen que ventilar por peso predicho. Esto hay que establecerlo y difundirlo, incluso las fórmulas. Y bueno, definitivamente hay que buscar que los pacientes, cuando son ventilados en posición prono, aquí tenemos uno de nuestros pacientes, pues reciban todos los cuidados, pero sí hay que definir que prono es una medida de ventilación no convencional que puede llegar a ser útil en la enfermedad por COVID, ¿no? Que en algún momento pues se ha establecido que no. ¿Qué otra cosa? O bueno, que no en todos los pacientes. ¿Qué otra cosa hay que buscar estandarizar y que ha causado temor en ciertos lugares e incluso retraso en su aplicación o nula aplicación? Pues tenemos que pensar en que la situación de dar o no ventilaciones no convencionales tipo ECMO es una medida de último recurso, pero no debe de quedar excluida, ¿no? Sin embargo, bueno, en la mayor parte de nuestros hospitales no es posible darla. Los hospitales en donde sí la damos, podemos ofrecer esa técnica por si en algún momento se pueden llegar a trasladar pacientes, pero sí es para casos muy particulares y son situaciones de rescate. Una situación particular en la ventilación mecánica de COVID es poder clasificar a los pacientes. Sabemos que en términos generales, aunque ya han aparecido muchísimos más subtipos, pero en términos generales tenemos la clasificación en subtipos L y H, ¿no? O sea, son los fenotipos en los cuales se comporta la dinámica pulmonar. Y aunque no es fácil realizar dinámicas pulmonares en todos los pacientes y por todos los tipos de médicos que pueden llegar a estar tratando pacientes en una pandemia, porque finalmente recordemos que son estrategias dentro de una pandemia, o sea, es atención masiva. Sí podemos hacer puntos de cortes muy específicos obedeciendo una fórmula específica para intentar que se ventilen de acuerdo a sus fenotipos. Y bueno, aquí tenemos todo un diagrama que puede ser fácilmente distribuido para que estas fórmulas se vayan aplicando con los pacientes y pueda estandarizarse más o menos la diferencia entre la ventilación de un tipo y de otro tipo, o bien al ingreso de los pacientes, o bien de la migración de los tipos
con baja elastanza, que son los que tenemos como tipo L, hacia el tipo H, que eso ocurre durante la estancia de los pacientes, y en la estancia en ventilación mecánica, que eso es lo que provoca la migración entre los tipos. Hay diferencias muy particulares en la manera en que estas cosas suceden y que se deben de establecer la ventilación mecánica, y estos diagramas pues son fácilmente distribuibles para tratar de estandarizar la ventilación en todos los sitios, ¿no? Otra cuestión a estandarizar es cuándo realizó la traqueostomía. En muchos lugares no se ha realizado o se tiene en pausa, no se quieren exponer mucho, está bien, pero si se desarrolla un protocolo con especialistas y gente que esté ampliamente entrenada en la protección personal y en la realización del procedimiento, pues adelante, ¿no? Es algo que podemos llegar a ofrecer y que en muchos pacientes se requiere. En las terapias modernas, más o menos entre un 13 y un 15% de los pacientes pueden llegar a requerir traqueostomía dependiendo del tipo de terapia que se esté manejando también. Pero entonces, bueno, pues sí es un número significativo de pacientes. Ahorita el equipo del INER que trabaja con nosotros, pues ha metido 120 procedimientos. La modalidad que se maneja, la modalidad percutánea, está perfectamente estandarizado los tiempos en los que se hace, los tiempos del paciente, los parámetros de la ventilación mecánica. La estandarización es básica. Y también está muy estandarizada la rutina de protección del equipo. Entonces, después de 120 procedimientos de aquellos que se conocen como de alto riesgo de infección, pues no tenemos ningún infectado afortunadamente. Otra de las cosas que tenemos que estandarizar es el cuidado básico de los pacientes. Poder titular bien o, digamos, adecuar bien el uso de antibióticos solo en las situaciones necesarias y obviamente el cuidado y la prevención general. La prevención de infecciones es muy importante. Nosotros cuando iniciamos con esta pandemia, por allá del mes de febrero, se tomaron enfermeras para lograr tener el personal suficiente en la disponibilidad en los pisos. Se tomaron enfermeras de la unidad de prevención de infecciones y eso fue un error. Esta unidad se reestructuró de forma importante. Tampoco hubo miedo a poder hacer la reestructuración en medio de la pandemia porque hubo que hacer ajustes por algo que les comentaré más adelante, un poco más adelante. Hay que tener los mismos cuidados que en los pacientes críticos, estandarizarlos y difundirlos en todas las áreas reconvertidas. Necesitamos saber cómo vamos a homogeneizar los tratamientos. Los tratamientos han sido demasiado diversos y con poca evidencia y hay recetas, pero que son una pesadilla, ¿no? Que tienen 10, 12 fármacos a pacientes incluso ambulatorios. Entonces, la evidencia está saliendo, necesitamos establecer equipos. Aquí establecimos un subcomité de terapéutico en COVID que también sesiona con el grupo original que les mostré, que sesionábamos todos los días, sesionan más o menos cada mes, para tratar de revisar evidencia e incorporarla a nuestros tratamientos. Y tenemos todo un equipo de farmacólogos que monitorizan los tratamientos en todas las áreas. No en todos lados hay farmacólogos, pero en todos lados hay personal que puede ir a checar indicaciones y ver qué es lo que se está aplicando en los pacientes. Y pues sí, este es el escenario, ¿no? Hay que contener a los tratamientos porque yo creo que todas las lápidas que están para atrás van a tener nombre en algún momento. Ahorita pues ya le pusimos nombre a 3 para el enfermo grave. Todo esto está así y muchos de estos, incluso los que ya tienen nombres en las lápidas, se siguen utilizando, ¿no? Y sigue habiendo recetas. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y esto es un enemigo que va en un proceso de transformación continuo. Y ahorita ya nos cambió un poco la cara. Tenemos una curva de sobrevida de los pacientes que ha ido evolucionando y que ahorita parece empatarse más en las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces hay que tener mucho cuidado en la prevención de infecciones porque ahorita parece depender más la mortalidad de las infecciones asociadas en salud y hay que poner énfasis en la prevención de estas. Igual, ¿no? O sea, teníamos un bastante buen control de infecciones hasta que esto apareció. Esta es la curva de mortalidad a través del tiempo, por día. La curva viene en un descenso franco. Hemos aprendido a manejarlo, a no darle una polifarmacia que no requiere, etcétera, ¿no? Ahorita el próximo reto son definitivamente la prevención de las infecciones asociadas a salud. Lecciones aprendidas, hay que entender que hay
procedimientos que requieren una curva de aprendizaje y hay que permitirlos en las áreas que lo saben realizar. La prevención de infecciones siempre va a ser esencial y nunca hay que escatimarle recursos. Se requieren acuerdos de qué tratamientos brindar y hay que saber que tenemos un principio básico de no dañar. Hay que crear redes de colaboración, es decir, los hospitales cercanos se pueden echar la mano con miles de cosas, gestiones, compartir medicamentos, enviar pacientes, referirlos, especialistas, etcétera, ¿no? La traqueostomía es un ejemplo donde el equipo ha ido al Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, y el Instituto Nacional de Cardiología nos ha ayudado con algunos procedimientos de cardio. No hay que olvidar otra lección aprendida, y es que el personal se cansa. Y al personal hay que tratarlo de una manera en que pueda llevar de una manera más tranquila todo este proceso que ya lleva 6 meses y que pues eso hay que entenderlo, ¿no? No podemos suspender para siempre vacaciones y medidas de ese estilo, no es recomendable. El personal al desgastarse rinde menos y no atiende igual de bien a los pacientes. Esto no ha sido fácil. Mirar al COVID y a la pandemia es algo que de verdad ha aterrorizado a todos. Pero veamos el lado positivo. Los equipos que trabajaron juntos en esto van a trabajar juntos probablemente siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que podemos iniciar un diálogo entre ustedes y aquí le pediría también al doctor Tapia que nos acompañe y propiciemos este diálogo. A ver, hay unas preguntas que tienen que ver con sus presentaciones y que me gustaría plantear las primeras para discutir entre ustedes. El tiempo de pronación. Esto lo pregunta Nancy Guevara de Cuernavaca y pues sí me gustaría escuchar cuánto tiempo se queda pronado un paciente, porque uno hablaba de 7 días, etcétera, y aquí él nos pregunta que ellos los pronan hasta por 72 horas. Yo diría que lo que el paciente necesite. O sea, aquí lo que dicta, lo que manda es la dinámica pulmonar y la respuesta a la oxigenación, ¿no? Y si definitivamente el prono brinda una mejoría en la dinámica pulmonar del paciente, por eso es que el prono sí requiere una unidad de evaluación importante, porque se requiere estar evaluando todos los días si es momento de supinar al paciente o no. Entonces, yo no le tendría miedo a dejarlo más de 72 horas, la doctora que preguntó. No sería un limitante definitivamente para mí. Nosotros igual, ¿no? O sea, los hemos dejado en prono continuo, más de una semana, tal vez 10 días. Tal vez nuestro paciente que ha durado más tiempo en prono han sido 15 días. Obviamente lo estás evaluando que no tenga complicaciones, lo puedes girar, cambiar catéteres si es necesario, volver a ponerlo en prono, pero yo no me limitaría o no me pondría en un tiempo muy específico, sino a cuánto tiempo el paciente mantiene la mejoría o el beneficio por el prono. Memo. Totalmente de acuerdo, doctor. Esto no hay un límite, quizá lo que habrá que hacer es que no hay un límite específico y que hay que evaluarlo continuamente, ¿no? Y obviamente en la medida en que haya una mejoría continua en el prono, podemos persistir, obviamente cuando esta mejoría ya alcanza rangos de extubación con fracciones inspiradas de oxígeno bajo y PIB, bueno, podemos decidir voltearlo y continuar con su manejo en decúbito supino. ¿Y pronas a todo el paciente tan pronto llega a terapia intensiva? No, doctor. Evaluamos y vamos instalando el tratamiento convencional de acuerdo al ARSNet y vemos cómo son las condiciones del paciente. Si el paciente no responde al tratamiento estandarizado de ARSNet, iniciamos relajación, hacemos relajación neuromuscular, vemos de acuerdo a un protocolo publicado por los franceses, explosiva, y vemos si hay una mejoría con estas, y a pesar de la relajación el paciente persiste con deterioro de la mecánica pulmonar y de la oxigenación, entonces evaluamos colocarlo en decúbito prono, así a grandes rasgos. Y todavía en relación a esa pregunta que yo estoy planteando, por lo que dicen, es cómo previenen la presencia de úlceras en estos pacientes. Con protección. Es todo un protocolo de enfermería, el hecho de, justamente al prono es a lo que me refiero cuando
digo que no en todas las áreas reconvertidas de manera automática se puede establecer prono, porque enfermería requiere una curva de aprendizaje para generar la protección de los pacientes, la movilidad y el posicionamiento, porque además de las úlceras, pues tenemos lesiones por compresión neurológica. Entonces, esto también depende del posicionamiento correcto, incluso de la cabeza, ¿no? Del paciente durante el prono. Entonces, pues es una técnica a aprender y a monitorizar y a llevarla a cabo. Existen unos geles para posicionamiento que son, yo diría, de lo más efectivo para tratar de prevenir las úlceras, ¿no? Porque se pueden usar muchas cosas. Pero bueno, o sea, en realidad es una rutina y es toda una técnica que las unidades deben de aprender y a leccionar. Sí, Si de me hecho, permites, David, creo que aquí hay un tema interesante que abordan desde Guadalajara, y es esta tendencia que prácticamente con la que empezó su intervención la doctora Carmen, es la relación de ventilados versus no ventilados, y que ellos ven mucho esta tendencia en Guadalajara, y están preguntando por qué se debe este cambio tan drástico en esta perspectiva de los ventilados y no ventilados. ¿Es por la gravedad? Sí, o sea, en el INER la situación es muy particular y yo les diría en Guadalajara que analicen el problema de forma local. ¿Por qué sucede en el INER? Porque el paciente cuando le falta el aire se dirige al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es muy inmediata la conclusión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, les mostré los números de saturación, ¿no? O sea, todo paciente, o sea, el 75% de los pacientes que vemos tienen indicación de intubación. De entrada, todavía el 25% que queda arriba podría tener indicación de intubación porque la saturación no es la única indicación. Entonces, pues sí estamos en una situación en la que esto nos lleva, esto no es un cambio para nosotros, es nuestra situación normal. En Guadalajara, si esto lo están observando y es un cambio para ustedes, tienen que ver epidemiológicamente qué puede estar sucediendo. Memo, ¿tú qué opinas? pues, totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que también un poco esta educación, que ya no sé si es buena o mala, de la vigilancia en casa de los pacientes, que si hay que hacerla definitivamente, si no estaríamos mucho más saturados de lo que estamos, pero sí esta vigilancia tendría que hacerse muy estrechamente. Probablemente están, a lo mejor el autocuidado está siendo exagerado y están prolongando su asistencia al hospital, a veces también por el miedo de asistir, en fin, pero sí había que analizar exactamente qué está pasando, y yo creo que esta enfermedad sí es mucho de cuidado hospitalario. Recordemos que solamente el 20% requiere hospitalización, pero ese otro 20% había que tener mucho cuidado porque llama también algunas estadísticas que han salido del número de pacientes que no alcanzan a llegar a terapia intensiva, que a lo mejor habrá que analizarlas con cuidado y que a lo mejor sería motivo de otra sesión de análisis de la Y en ese sentido, para los dos, y lo que Carmen mencionaba de que hay una asociación natural entre tengo un problema respiratorio, me voy al INER, por lo menos en la zona metropolitana. Pero ¿qué hay de esto, del happy hypoxia, happy anoxia, este tema de que no tengo necesidad, pero al final cuando llego ahí, la persona llega ahí, ya está en condiciones ya de gravedad? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Que sí, por ahí, no alcanza el tiempo para presentar la cantidad de datos, pero sucede que de estos pacientes que estamos recibiendo con estas saturaciones, menos de la mitad tiene disnea. Entonces, eso es muy, muy grave porque no tienen esa sensación inmediata o inminente hasta que están muy, muy abajo, y esto es probablemente porque la hipoxemia está empezando a provocar daño en otros órganos, que ese es el problema. O sea, el problema de la hipoxemia es que te lleva a la falla multiorgánica y puede ser que ni cuenta te estés dando, ¿no?
Así es. ¿Por qué no te das cuenta? O sea, la pregunta es, normalmente si me baja la saturación, pues me falta aire. ¿Y por qué estos enfermos? Es altamente probable, doctor, que sea porque el pulmón en general se mantiene en buenas condiciones durante su evolución inicial. Es decir, ¿qué nos da disnea? Nos da disnea un foco neumónico que está consolidado y no se distiende bien, y entonces los receptores no se estimulan adecuadamente en esa gran zona, y entonces empiezo a tener falta de aire porque estos receptores no están bien, no dan las señales adecuadas. Pero en COVID la distensibilidad del pulmón en los días iniciales es normal. Eso es lo que parece. Y pareciera que cuando ellos empiezan a llegar, o sea, empiezan a hacer cierta driving respiratorio que los lleva a poder, si se quedan en su casa, a tener una lesión pulmonar o lesión por esfuerzo. Y ahí es cuando empiezan a tener disnea. Por ahí se dejó en algún momento, y no sé si es comprobable esto, Carmen, de que también hay un efecto neurológico, que también hay una afectación neuronal. ¿Crees que eso ya quedó atrás o es más esta Está en explicación? investigación. De hecho, hay toda una propuesta, de hecho hay un monitor que está buscando la influencia de COVID-19, de la enfermedad, del SARS-CoV-2, en las fibras finas. Las fibras finas neurológicas son las que inervan todo lo que es la autonomía, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Y este sistema es el que controla todo eso, ¿no? Entonces, pues sí hay toda una línea de investigación al respecto, y de hecho hay un monitor nuevo español que buscó la influencia de esto y la está buscando en relación a algo que se llama la variabilidad del RR, ¿no? Me gustaría, por razones de tiempo, tocar otra pregunta que le preguntaría a Memo. Carmen habló del peso predicho, y aquí hay una serie de preguntas que hablan de que si va cambiando el fenotipo de los pacientes cuando se va prolongando la estancia en terapia intensiva, y entonces cambia peso, cambia el PIB. ¿Qué efecto tiene ese cambio de fenotipo en el ajuste del manejo ventilatorio, Memo? Bueno, definitivamente, como comentamos, hay dos fenotipos de la enfermedad. Uno que prácticamente no tiene afección en la distensibilidad. Yo no estoy seguro que tanto vayan cambiando, vayan evolucionando, porque muy probablemente se debe, y a lo que son diferentes series, que en las terapias intensivas la mayor cantidad del fenotipo que hay es el fenotipo grave, el tipo 2 o el tipo H. Parecería que son los pacientes más graves los que van a evolucionar. Si hay una evolución de la enfermedad, probablemente estos que empiezan con fenotipo L o 1, estamos agarrándonos en unos episodios más tempranos de la enfermedad, y que probablemente también un poco lo que se está describiendo por el grupo de los italianos y el doctor Marins, este daño por el esfuerzo, esto que mencionaba Carmen del driving pressure, y que esto a lo mejor agudice o haga que este edema se haga mucho más extenso y podamos tener este fenotipo H, que tendrá que tener también la traducción en la mecánica pulmonar. Entonces, no sabemos qué porcentaje va a cambiar de uno a otro. Por eso es que también el grupo de los italianos menciona que hay un fenotipo intermedio, y quizá es ahí donde estamos en esa transformación, pero definitivamente, al menos por la casuística de muchos hospitales en Estados Unidos, en Nueva York, parecería que en las terapias intensivas ellos al menos tuvieron una mayor densidad de este fenotipo H, este fenotipo con más afección de distensibilidad pulmonar. Yo solo agregaría que mientras más dure el paciente, más probable es que cambie de fenotipo, ¿no? Mientras más dure en ventilación mecánica, más probable es que cambie de fenotipo. A ver, aquí hay dos preguntas que no tenemos más allá de que nos contesten por un minuto para cada una de ellas, pero que están en las preguntas que hace el público, los asistentes. ¿Qué pasa en relación al manejo de líquidos en los pacientes? Es un punto importante que condiciona la aparición del daño renal,
o por qué el daño renal en estos pacientes? Bueno, a ver, se ha visto que el daño renal por puro COVID, y a lo mejor con protocolos estandarizados, es hasta el 22%, 30% en algunas series. Definitivamente algo pasó de lo que conocimos de China a lo que ven ya los italianos y lo que ven los americanos. Probablemente esto también tenga una contribución del sobrepeso, según los expertos en enfermedades renales. Y el manejo de líquidos debe ser un manejo conservador, porque se ha demostrado al transcurso de los años que en cualquier patología que tiene una afección pulmonar, como ARS o en especial esta también, el exceso de líquidos puede llevarnos a un mayor deterioro pulmonar y obviamente renal. Bueno, ya tengo minutos a Carmen. Solo agregaría que pues aquí hay un protocolo de autopsia por biopsias y se ha encontrado que el COVID presenta principalmente daños tubulares. Entonces hay que tener nada más cuidado con todo lo que son antibióticos de depuración tubular. Y bueno, definitivamente el CIRA, la PIP, todo esto va a provocar efectos en la regulación renal que pueden llevar a la falla renal, ¿no? Si es por COVID o es por CIRA o es por el ventilador, pues es por todo junto, ¿no? Además de que ya se demostró en estas biopsias que está presente ahí el daño, ¿no? Entonces, pues hay que tener nada más el mismo criterio de cuidado para el balance de líquidos. No es adecuado llenar a los pacientes de líquido, definitivamente por el pulmón, y es un poco difícil luego encontrar el balance correcto porque quien ha atendido COVID sabe de lo que hablamos cuando hablamos de que son fiebres intensas y duraderas. Entonces, el paciente puede tener 24 horas de fiebre durante una semana y alcanzar los 40 grados. Es difícil lograr el balance de líquidos adecuado con esas pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser, y si tienen manifestaciones gastrointestinales, pues estamos en grandes problemas con el balance de líquidos. Bueno, por razón del tiempo, yo creo que quedan muchas preguntas. Roberto, yo creo que habría que pensar en un webinar en el control de infecciones en un futuro, porque quedan muchas dudas. Vamos a pasar al segundo tema que tiene que ver con el manejo de los esteroides como estándar de tratamiento. Y le voy a pedir en primer término a Fernanda González que nos haga su presentación. Fernanda hizo su especialidad de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fue jefa de residentes, realizó la especialidad de infectología en el instituto, cuenta con maestría en ciencias médicas por la División de Posgrado de la UNAM y actualmente es adscrita al Departamento de Infectología y jefe del Laboratorio de Microbiología Clínica del instituto. Si nos haces tu presentación, Fernanda, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias al doctor David y a la Fundación por la invitación. Y pues bueno, yo les hablaré acerca de cómo llegamos a considerar que los esteroides forman parte del tratamiento estándar en esta pandemia de COVID-19. Entonces, como antecedentes, bueno, todos ya sabemos que los pacientes graves con COVID que progresan hacia una enfermedad que amerita soporte ventilatorio, pues esto se correlaciona claramente con un nivel muy aumentado de todas las citocinas proinflamatorias. Y esto correlaciona con el daño que se encuentra a nivel pulmonar con el síndrome de distrés respiratorio. Esto se reconoció realmente desde muy temprano en la pandemia y es por eso que muchos de los esfuerzos se han enfocado en tratar de contener o modular esta respuesta inmune tan nociva. Y para ello, pues se han explorado desde los esteroides, que es el tema del día, pero también otros inmunomoduladores que incluso han sido muy sonados en los medios, como son los antagonistas de interleucina 6, que es el tocilizumab, otros antagonistas de TNF, en fin, otro tipo de inmunomoduladores. Y otra cosa que se ha reconocido
pues es que en la historia natural de esta enfermedad, la cadena o la tormenta de citocinas se va a presentar en general entre los 7 hasta los 12 días de evolución, cuando ya el paciente va, después de pasar por una enfermedad leve, empieza a requerir oxígeno suplementario, que es cuando empiezan a presentar estas hipoxemias asintomáticas, y es entonces cuando se está instalando toda esta cadena de citocinas. Mucho se ha hablado de cuál es el mejor momento o cuál es el momento ideal para dar cada uno de los diferentes tratamientos que se han estudiado para esta enfermedad, y pues bueno, realmente la pregunta de cuál es el momento de dar los esteroides o los inmunomoduladores no ha terminado de ser respondida, pero pues es precisamente poco antes de que se desencadene toda esta tormenta de citocinas, como ven aquí en la diapositiva. Como en las primeras semanas y meses de la pandemia, pues realmente los esteroides no figuraban para nada en el panorama del tratamiento de esta enfermedad, y pues en realidad incluso las recomendaciones internacionales de las diferentes sociedades, como es la Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, la iniciativa de Surviving Sepsis, pues todos ellos en realidad recomendaban en contra del uso de los esteroides en estos pacientes. Y un poco la razón de esto, pues es que siempre ha sido controversial el uso de esteroides en el tratamiento de enfermedades infecciosas, pero tomando lo que había ocurrido en pandemias previas, pues bueno, se vio, por ejemplo, en el caso de SARS tipo 1 y en el otro coronavirus del Medio Oriente, el MERS, que el uso de esteroides podía llegar a causar un retraso en la eliminación del virus en las secreciones respiratorias de los pacientes, sin que esto necesariamente implicara un beneficio clínico. Y, por ejemplo, en el caso de la influenza, donde hay mayor cantidad de información, incluso metaanálisis, pues lo que se concluye para esa infección es que en realidad los esteroides podían más bien incrementar la mortalidad. Entonces, por todos estos motivos, estas sociedades decidieron no recomendar el uso de los esteroides. Poquito después de haber iniciado la pandemia, se publica este artículo que, aunque no es en pacientes con COVID, todavía es muy interesante, sobre todo por el momento en el que se publica. Es un ensayo clínico que evalúa el uso de dexametasona en pacientes con SIRA, donde sí la gran mayoría de las causas del SIRA era por infecciones, no especificado si viral o bacteriano, y se les da dexametasona en estas dosis que pueden ver aquí. Y lo que los autores encuentran es que aquellos pacientes que recibieron dexametasona pues tenían una menor duración de la ventilación mecánica, tenían menor mortalidad tanto en la terapia intensiva como mortalidad hospitalaria. Y con esto lo que ellos concluyen pues es que el uso temprano de dexametasona podría llegar a reducir la duración de la ventilación mecánica y la mortalidad en pacientes con SIRA. Esto se publicó en Lancet el 7 de febrero. Sin embargo, y un poco, bueno, y esto se publica el día 8 de febrero, y en respuesta a otra carta en Lancet, los únicos que sí recomendaron desde un inicio el uso de los esteroides pues fueron el consenso de expertos en China. Ellos en sus guías de manejo lo contemplan como que sí están a favor del uso de las dosis bajas de metilprednisolona, como pueden ver en esta dosis durante 7 días, y en una carta al editor ellos responden a la Organización Mundial de la Salud diciendo que sí entienden que la evidencia es controversial, que la evidencia es limitada, pero que sin embargo, en tanto no haya un ensayo clínico en coronavirus, pues que ellos sí contemplan el uso de los esteroides. Después de esto se publicaron pues una gran cantidad de estudios observacionales y retrospectivos donde se evaluaba el uso de los esteroides. Y realmente la gran mayoría de los estudios provenían de China, tanto por la temporalidad como por el uso que favorecían de los esteroides, y estos estudios fueron realmente variados, desde aquellos donde incluso se veía una mayor mortalidad en pacientes críticos, otros donde no se veía ningún efecto sobre la mortalidad, otros donde sí lograron demostrar menor requerimientos de intubación o menor mortalidad, y pues por supuesto la normalización de la temperatura más rápido que aquellos pacientes
que no recibían los esteroides. Sin embargo, pues todos estos estudios observacionales no son suficientes para poder responder adecuadamente esta pregunta. Y así es como llega el día 16 de junio un comunicado de prensa en donde se publican resultados preliminares del estudio Recovery. Si ustedes recuerdan, el estudio Recovery es una iniciativa del Sistema de Salud del Reino Unido y es un ensayo aleatorio de 176 centros en donde ellos probaban diferentes brazos de tratamiento, y lo que aquí se comunica, ya para este entonces se sabía que tanto los antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir no tenían ningún beneficio. También se sabía ya para este entonces que hidroxicloroquina tampoco tenía ningún beneficio para el tratamiento. Estábamos en camino con otras moléculas, pero lo que ellos publican en este momento es que el uso de dexametasona sí lograba disminuir la mortalidad. Entonces esto favoreció pues que muchos centros donde no se utilizaba, donde no recomendábamos el uso de los esteroides, pues poco a poco empezaran a implementar esta medida. Y bueno, finalmente se publica el reporte en extenso, casi un mes después, y en esto, y es la gráfica que ya mostró el doctor Domínguez, pues lo que se ve de manera muy dramática es que en aquellos pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva, hay una reducción de la mortalidad muy importante, estadísticamente significativa, del 40% en el grupo control a 29% en aquellos intubados que recibieron dexametasona. Cuando esto lo ven en los otros pacientes hospitalizados con oxígeno, la diferencia es mucho menos marcada, tan solo del 3% de diferencia, aunque sigue representando algo significativo. Y también pues llama la atención que en aquellos pacientes que nunca recibieron oxígeno, que no requirieron oxígeno, pues no hay ningún beneficio en el uso de esteroides en estos pacientes. También otras cosas que encontraron, pues es que los pacientes que recibieron dexametasona tuvieron una menor duración de la hospitalización, lógicamente una mayor probabilidad de egreso hospitalario, y que incluso en aquel subgrupo de pacientes que inicialmente no estaban con ventilación mecánica, pues se pudo reducir el requerimiento de este tratamiento. Entonces, con esto lo que ellos concluyen es que el uso de dexametasona en pacientes que reciben oxígeno suplementario, pues se relaciona con una menor mortalidad a 28 días. Y entonces sí, es cuando empiezan a cambiar la totalidad de las guías de tratamiento, tanto locales como internacionales. Entonces, en el instituto lo que hicimos a raíz de todas estas publicaciones, pues es que también se convocó a reunión de las diferentes áreas de expertos para dar una recomendación clara en cuanto a la política del uso de esteroides. Ya desde que se publica este comunicado de prensa se empezó a utilizar con mucha mayor frecuencia dexametasona en los pacientes, pero es a partir del 30 de junio donde ya se considera que es un estándar de tratamiento, y los criterios que se definieron a qué pacientes darles dexametasona, pues como los resultados lo apoyaban, pues a todos aquellos que estaban intubados y aquellos pacientes internados con necesidad de oxígeno suplementario. La dosis recomendada, tal como es la que se menciona en este estudio, es una dosis de dexametasona de 6 miligramos al día, lo cual en equivalentes de prednisona corresponde a 40 miligramos al día por una duración de 10 días o hasta que el paciente egresa del hospital, lo que suceda primero. Y otra cosa, y tal y como mostró el doctor Domínguez, pues que en todos estos meses hemos enfrentado un incremento en el número de infecciones intrahospitalarias graves, pues entonces también por la preocupación de que pudiéramos de alguna manera incrementar todavía más ese número y poner en riesgo a nuestros pacientes, pues también definimos una serie de criterios de qué pacientes pues no era tan recomendable que recibieran dexametasona. De entrada, pues no en aquellos pacientes que no ameritan oxígeno suplementario. Se decidió no recomendarlo para aquellos pacientes que están con manejo ambulatorio, pues precisamente por la imposibilidad de tener un seguimiento muy estrecho. En aquellos pacientes con infecciones bacterianas graves que estuvieran en las primeras horas de manejo, en aquellos pacientes con infecciones fúngicas, como sabemos,
los pacientes con COVID que están intubados tienen mucho riesgo de desarrollar también aspergilosis asociada a la ventilación. Pacientes con descontroles glicémicos graves, como es el caso de una cetoacidosis diabética, pacientes con sangrado de tubo digestivo activo y pues aquellos con alguna emergencia hipertensiva. Todo esto en el entendido de que podrían ser candidatos una vez que estas condiciones estuvieran bajo control, dado el beneficio en la mortalidad de la dexametasona. Entonces, les muestro datos muy preliminares de lo que tenemos en el instituto, hasta donde se tiene la información analizada. Hasta el día 19 de julio se habían internado 1,510 pacientes en el instituto. Antes de este comunicado de prensa, que les comento, tan solo el 9% de los pacientes hospitalizados recibieron esteroides, y esto era básicamente hidrocortisona en aquellos con choque séptico. Y a partir del 16 de junio y hasta el 19 de julio, que es donde cortamos la información, 239 pacientes han recibido dexametasona con los criterios que les mencioné, o sea, el 55% de los pacientes. Como pueden ver, pues ya la gran mayoría de ellos dexametasona, algunos otros esteroides porque tenían básicamente previamente otro tratamiento inmunosupresor. Y lo que quiero también que vean pues es quiénes son los pacientes que se hospitalizan en el instituto. Y pues como podemos ver, y esto a diferencia del estudio británico, pues ya sabemos que la prevalencia de diabetes en México es mucho más alta. El 34% de nuestros pacientes tiene diabetes al menos diagnosticada, pero vean que también el 25% de los pacientes que llegan vienen con una glicemia al momento del ingreso mayor a 200, lo cual pues también habla de que probablemente hay muchos diabéticos que no están diagnosticados y así es como se presentan. El 30% con hipertensión arterial, más del 40% con obesidad, 43% con sobrepeso y en comparación, por ejemplo, con lo que nos mostraba Carmen del INER, pues la mediana de la saturación de oxígeno en los pacientes en nutrición es de 83%, o sea, tienen requerimiento de oxígeno, pero probablemente no la gravedad con la que se presentan, al menos en el INER. Y pues de todos estos pacientes, el 24% finalmente requieren intubación orotraqueal. Y también les muestro este dato que es importante por lo que ya también mencionaban previamente, pues es que a veces es difícil distinguir cuando los pacientes pueden ya llegar a tener sobreinfecciones bacterianas y esto nos lleva a hacer un uso indiscriminado de los antibióticos. Vean cómo hasta en el 93% dejamos tratamiento antibiótico empírico, no necesariamente que tenían una infección bacteriana al momento del ingreso. En cuanto a la evaluación de los eventos adversos de los esteroides, pues en este análisis preliminar vemos que el 20% se presentó algún evento adverso, de los que más nos interesan y nuevamente por a lo que nos hemos enfrentado, que es un incremento en las tasas de neumonías asociadas a ventilación, principalmente, seguido de infecciones asociadas a catéteres, que son las dos principales. Un 12% de los pacientes con dexametasona presentan alguna de estas complicaciones, lo cual no es tan diferente de lo que veíamos previamente. Y otros eventos adversos que están descritos para estos fármacos, descontrol glicémico, un caso de cetoacidosis diabético. Sabemos también que los esteroides pueden tener algunos efectos neuropsiquiátricos, que claro que aquí es multifactorial el desarrollo del delirium, no necesariamente atribuible a los esteroides, pero vemos que también sangrados de tubo digestivo, bradicardia que se ha asociado también a los esteroides. Esto lo que quiere decir, pues es que hay que estar al pendiente de este tipo de eventos adversos. Y por último, pues en estos pacientes que reciben dexametasona, el 21% fallece durante la hospitalización y cuando hacemos en una comparación muy preliminar, cuando comparamos la mortalidad hospitalaria con la etapa previa al uso rutinario de dexametasona, esta mortalidad previa era del 28%. Otra vez, esto no quiere decir que sea nada más la dexametasona, sino toda la mejora de todos los procesos, como ya han comentado previamente, la curva en los institutos, pero también, por supuesto, algún impacto tendrá el uso de dexametasona. Con esto, pues nada más, a todos nos queda muy claro que la dexametasona se ha vuelto el estándar de tratamiento,
que ha logrado disminuir la mortalidad en estos pacientes, pero también es necesario reconocer que si vamos a implementar esta medida, pues también tenemos que estar al pendiente de los efectos adversos para identificarlos y para tratarlos oportunamente. En el caso de las hiperglicemias de difícil control, pues obviamente esto requiere un monitoreo estrecho de la glucosa capilar y su corrección con los diferentes esquemas de insulina. En el caso de las infecciones intrahospitalarias, pues esto obliga a estar muy al pendiente desde la evaluación clínica de los pacientes, detectar infecciones, neumonías asociadas a ventilación, infecciones de catéteres, tomar cultivos. Por ahí alguien preguntaba si la procalcitonina servía para distinguir infecciones bacterianas de simplemente COVID. Pues esto es una herramienta, no es la única. Esto tiene que ser siempre a la par de la evaluación clínica y sobre todo de la toma de los cultivos. Hay que tener también en mente que los esteroides, y esto aplica más para cuando se usan por un tiempo más prolongado, pero pueden reactivar infecciones latentes. Incluso se sabe que en México, que son endémica de algunos parásitos como es estrongiloides, podría llegarse a reactivar. Parece ser que nadie ha tenido casos de esto todavía, pero a tener en cuenta en los pacientes que tenemos con esteroides. Y bueno, pues los sangrados de tubo digestivo, pues tener la evaluación apropiada y en caso de que se presenten, pues las medidas correctivas. Y a manera de conclusiones, pues entonces el uso de esteroides como tratamiento de las enfermedades infecciosas siempre ha sido controversial. En este caso particular de COVID-19 ha mostrado disminuir la mortalidad en pacientes con necesidad de oxígeno suplementario y por lo tanto ahora lo consideramos como estándar de tratamiento. Recordar que esto tiene algunos efectos adversos, que en el balance de riesgo-beneficio, pues el beneficio por supuesto que es mayor, pero esto nos obliga también a tener un monitoreo apropiado de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. A la doctora González, una presentación muy amplia. Y esto nos da ahora la oportunidad de presentarles al doctor Rafael Valdés Vázquez. Rafael es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hizo Medicina Interna e Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Después su maestría en Ciencias Médicas en la UNAM. Ha tenido un trabajo muy amplio, intenso en el campo de la tuberculosis, en el programa de la OMS, en la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis. También fue subdirector de Epidemiología e Infectología del GEA González. Trabajó también en el INER. Ha tenido un papel muy relevante como director de la Unidad Temporal COVID, que entre varias fundaciones y la Ciudad de México está operando en el Centro Banamex. Esto es muy importante decir que él está con licencia, porque él es el director médico de antiinfecciosos, de productos antiinfecciosos de Pfizer, y que gracias a la gentileza de la empresa ha cedido su tiempo para poder estar a tiempo completo a cargo de la unidad temporal con un extraordinario desempeño junto con todo el equipo de profesionales de la salud que están ahí. Así es que, Rafael, un gusto presentarte y dejarte el micrófono. Muchas gracias, doctor Tapia, doctor Kersenovich. Un placer y muchas gracias a la Fundación Carlos Slim por la invitación a compartir la experiencia que hemos tenido en la unidad temporal COVID-19 en el Citibanamex, particularmente en el uso de la dexametasona en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Primero quiero ponerles un poco en contexto cómo es que nosotros implementamos dentro de nuestros lineamientos de atención clínica el uso de la dexametasona. Nosotros empezamos operación recibiendo el primer paciente a finales de abril, y durante el mes de mayo estábamos recibiendo pacientes referidos de los hospitales COVID de la Ciudad de México y del área metropolitana, sobre todo en una fase convaleciente o de recuperación, es decir, solo pacientes que estaban saliendo de la parte crítica o que ya no progresaron a la gravedad, pero que todavía requerían de cuidados hospitalarios. Durante este mes, algunos pacientes que sí llegaban en una parte intermedia del desarrollo de la enfermedad, usamos el tocilizumab
en algunos casos, pero sin embargo el análisis preliminar que nosotros hicimos más la evidencia que fue publicada posteriormente, ya empezamos a ser mucho más específicos con el uso del tocilizumab. Sin embargo, para este momento ya teníamos nosotros protocolos o procesos estandarizados de tratamiento en el manejo sobre todo de la anticoagulación y sobre todo de la gestión de la hipoxemia, sobre todo cuando para el mes de junio empezamos a recibir pacientes provenientes de triajes o de centros de evaluación del primer nivel de atención en un programa que le llamamos de hospitalización anticipada, es decir, pacientes con diagnóstico operacional de COVID o pruebas confirmadas que además tuvieran algún factor de riesgo de progresión a la gravedad, se les ofrecía la hospitalización anticipada y eran referidos a la unidad. Esto coincide con la instalación de una unidad de puntas nasales de alto flujo, donde además ampliamos también la capacidad de terapia intensiva y es así que complementamos lo que llamamos nosotros el programa de gestión de la hipoxia, desde las puntas nasales, mascarilla reservorio, puntas nasales de alto flujo y también la intubación o la intubación temprana. Y así también empezamos a tener un flujo mayor de pacientes por día. De hecho, cada semana estamos recibiendo un promedio de 150 hasta 180 pacientes. Y posteriormente, cuando se da también la expansión de la unidad hospitalaria hasta tener cerca de 500 camas, y también empezamos nosotros a tener la evidencia de que la dexametasona podía tener un impacto en el curso de la enfermedad, es que nosotros ya lo implementamos de manera sistemática dentro de nuestros lineamientos de atención clínica. Y es así que ahora quiero presentarles a la doctora Victoria Álvarez Weisman. Ella es internista, ella hizo su residencia en la Fundación Clínica Médica Sur. Ella viene siendo egresada también de la Universidad Nacional Autónoma de México y hizo su especialización en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y también ella trabaja en la Clínica Condesa Iztapalapa para atención de pacientes que viven con VIH-Sida. Y se incorporó al equipo de liderazgo clínico en la unidad temporal COVID-19 del Citibanamex y ha estado involucrada tanto en el desarrollo y la implementación de la dexametasona y ahora en esta parte analítica, así que totalmente autorizada para hablarnos de nuestra experiencia con la dexametasona. Victoria, muchísimas gracias. Estás en mute. Listo. Muchísimas gracias, Rafa, por la introducción y por la presentación. Les voy a platicar un poco de lo mismo de la dexametasona, pero diferente. Parece que nos coordinamos entre la doctora González y yo. Entonces, continuando con esto, vamos a platicar un poco de cuál es el efecto de los corticosteroides y cómo se ve en la fisiopatología del COVID-19. Entonces, los corticosteroides sabemos que lo que generan es una inmunosupresión global. Tiene un efecto principal en el bloqueo de la transcripción de citoquinas, esto a través de inducción de apoptosis, limitación de la diferenciación o depresión de células T, así como una limitación en migración de neutrófilos y la disfunción de macrófagos. ¿Cómo entra esto dentro de la fisiopatología? Bueno, esto es lo que se denomina el inmunoma en COVID-19 en este artículo. De lo que nos hablan es de la afectación local que hay a nivel pulmonar por esta entrada por los receptores de ECA2, que hay una disrupción del epitelio, pero aparte también hay una respuesta disfuncional del interferón tipo 1 y esto provoca también una hiperinflamación mieloide a nivel local. Aparte de esto, hay una disrupción a nivel sistémico de la inmunorregulación, donde hay una hiperinflamación que es inducida por citoquinas que puede llevar a linfopenia y a una falla linfoide. Entonces, viendo cómo funcionan los corticosteroides, estos pueden causar un beneficio tanto a nivel local como a nivel sistémico en lo que estamos viendo. Y para ya verlo un poco más localizado,
Este es un estudio que se publicó recientemente en Nature y lo que vieron es que hay, de todas las citocinas que se pueden elevar, se elevan de forma independiente y las dos que vieron relacionadas con sobrevida en pacientes con COVID-19 es la interleucina 6 y el TNF-alfa, como podemos ver en estas gráficas. Pero además de esto, también podemos observar que hicieron un análisis en cuanto al impacto del uso de diferentes fármacos para limitar esta respuesta de citoquinas. Y aquí en estas gráficas observamos el efecto de tocilizumab, que parece que satura los receptores de interleucina 6 y entonces más bien hay una elevación transitoria. Y vemos como en corticosteroides y en remdesivir es donde se ve una mejor respuesta hacia la baja de la interleucina 6. Hicieron un subanálisis en cuanto al uso de corticosteroides que podemos observar en la pantalla del lado derecho, donde se observa que en comparación con metilprednisolona y prednisona, el mayor efecto de disminución de interleucina 6 se observa con dexametasona, que esto nos da un sustento molecular para el uso de la dexametasona. Ahora, el efecto de los corticosteroides y el uso de corticosteroides en infecciones agudas no es nuevo, es algo que se ha estudiado anteriormente y esto nada más es una vista general. Desde que se ha visto una disminución en mortalidad en algunas infecciones, como un beneficio a largo plazo, mejoría de síntomas, hasta que puede ser dañino. Los principales ejemplos en cuanto a un beneficio franco del uso de esteroides junto con o incluso antes del inicio de un manejo dirigido, en este caso antibióticos, es principalmente en tuberculosis meningea y en pneumocystis jirovecii, en una neumonía en pacientes con VIH. Y aparte de esto, también en neumonía adquirida en la comunidad se ha visto un beneficio, sobre todo en pacientes con una PCR mayor a 150, en cuanto a días de síntomas y alta a domicilio. Lo que nos lleva a la evidencia a favor del uso de dexametasona en el caso del COVID-19. Teníamos ya algo de información previa, de los estudios primeros que se hicieron en cuanto a pacientes con COVID-19 y factores de riesgo. Hicieron un análisis de los pacientes que se les dio metilprednisolona y los que no, donde se vio un beneficio. Esto es meramente observacional en China. Y lo siguiente que observamos también es un ensayo cuasi experimental que se hizo en Michigan. Y esto fue en pacientes con COVID moderado a grave. Ellos lo definían como pacientes que requerían más de 4 litros por minuto de oxígeno. Y ellos lo que daban es metilprednisolona de 0.5 a 1 dividido en miligramos kilo, dividido en 2 dosis por 3 días. Y en ellos ya observaban una disminución en un desenlace combinado de mortalidad, falla respiratoria que requería ventilación mecánica invasiva e ingreso a terapia intensiva. No voy a hablar tanto del recovery porque ya hemos dado de vueltas al respecto de pero no hay forma de hablar de dexametasona en COVID-19 sin mencionarlo. Y solamente decir que el desenlace primario de la mortalidad a 28 días se cumplió, como decía la doctora González, sobre todo en pacientes con ventilación mecánica invasiva y con uso de oxígeno, y no así en pacientes sin uso de oxígeno, donde incluso podría ser dañino. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, también llama la atención esta parte en donde también hubo un impacto en la disminución del requerimiento de ventilación mecánica invasiva en estos pacientes. Ellos, pues la dosis que usaban eran los 6 miligramos hasta por 10 días. Con esta información lo que nosotros hicimos, tomando en cuenta que no somos un hospital, somos una unidad temporal y las características de nuestros pacientes son diferentes, tomamos los criterios hicimos lineamientos de dexametasona para todos nuestros pacientes y de esta forma lo que tomamos son pacientes que tuvieran clínica o PCR positiva para COVID-19 y oxígeno mayor a 3 litros por minuto o un aumento en los requerimientos de oxígeno o una PAFI menor a 250 y que tuvieran, o aparte de esto, si tenían un menor uso de oxígeno, pero tenían infiltrados bilaterales o alguna asociación con
factores de inflamación como la DHL mayor de 250, ferritina mayor de 300, dímero D mayor de 1000 o CPK más de 2 veces el límite de lo normal. Entonces teníamos la indicación de dexametasona y que no cumplieran con contraindicaciones, que ahorita lo mencionamos. Nosotros adaptamos esta dosis de dexametasona a las posibilidades que teníamos de obtener el fármaco, que solo lo teníamos intravenoso hasta esta semana, por las limitaciones que tenemos también en el manejo que tiene el personal de los fármacos, porque también tenemos muchos técnicos en enfermería trabajando con nosotros. Entonces, por la disponibilidad del ámpula, lo que hicimos fue usar 8 miligramos de dexametasona IV cada 24 horas por 7 días, que más o menos equivale a la dosis de 6 por 10 días. Dentro de las contraindicaciones, parte de lo que ya se había comentado y las contraindicaciones generales para uso de corticosteroides, glucosa, un descontrol glucémico, que es una glucosa mayor de 250 con tratamiento, descontrol hipertensivo también con tratamiento, glaucoma, antecedentes de úlceras pépticas o sangrado, que tuvieran alguna enfermedad mental o demencia descompensado sin tratamiento, diuréticos no ahorradores de potasio o uso de agonistas beta-2 inhalados. Regresando a este cronograma y a nuestra experiencia dentro del centro, como ven, a partir de la apertura de los triages y de esta hospitalización anticipada, vemos que hay un aumento en los ingresos, sobre todo hacia julio, y pues estos son los pacientes que vamos a considerar hacia el uso sistemático de dexametasona. El total de ingresos que hemos tenido aquí en la UTC son 2.129 y altas por mejoría 1.796. Ahora, el universo que tenemos con altas hasta el 23 de agosto que hicimos el corte son 1.790 y de los pacientes que siguen hospitalizados son 280. Los que vamos a tomar nosotros para nuestro universo de dexametasona y para darles pues, estos análisis interinos son 514 pacientes que han iniciado esquema de dexametasona, que ya se han dado de alta son 319 y 195 continúan en hospitalización, del 26 de junio al 24 de agosto. De estos pacientes que recibieron dexametasona, 60% son hombres y la media de edad está más o menos entre 40 y 60 años, pero tenemos pacientes tan jóvenes como 20 años y hasta 87 años. En cuanto a las comorbilidades, el 10% de nuestros pacientes no presentaban ninguna comorbilidad, pero del 90% que sí las presentaban, la mitad de ellos solo tenían una comorbilidad, pero de ahí 25% tenían 2 comorbilidades, 11% 3 comorbilidades, y de ahí un pequeño porcentaje, pero 4 o 5 comorbilidades. La primera parte lo platicamos, pero en cuanto a las comorbilidades, lo que más observamos es obesidad, casi la mitad de nuestros pacientes, y sobrepeso en una medida muy, muy importante, o sea, casi ninguno de los pacientes se observaba con un peso normal. Diabetes mellitus alrededor de 30%, que es lo reportado, e hipertensión 25%. Nuestros desenlaces, de los 319 pacientes a los que se les dio dexametasona, 81 pacientes tuvieron una progresión hacia requerimiento de puntas nasales de alto flujo, que es otro de los programas que tenemos dentro del manejo aquí en la UTC. De esos pacientes, 70 de ellos no requirieron ventilación mecánica invasiva y se fueron de alta a domicilio por mejoría. 11 pacientes tuvieron requerimiento de ventilación mecánica invasiva y de ellos 7 eventualmente se fueron de alta y tuvimos 4 defunciones, de las cuales platicaré más adelante. 238 de nuestros pacientes solamente requirieron oxígeno convencional. De ellos, 232 no requirieron ventilación mecánica invasiva y progresaron hacia la mejoría y se fueron de alta a domicilio. Tuvimos una paciente que requería ventilación mecánica invasiva que no aceptó y solicitó traslado a otro hospital, de lo cual también estuvimos al pendiente y esa paciente falleció desafortunadamente. Y de los pacientes que teníamos con oxígeno convencional, tuvimos 5 pacientes que pasaron directamente a ventilación mecánica invasiva. Los 5 pacientes se dieron de alta por mejoría. En cuanto a los laboratorios y cómo estaban nuestros pacientes al ingreso, de los pacientes que se iniciaron con dexametasona, que no requirieron ventilación mecánica invasiva, tenían un dímero D mucho más bajo, y los que sí lo requirieron, pues mucho más alto. Y esto está en correlación con que el dímero D es un marcador de probabilidad de progresión y de gravedad.
Y lo otro que nos llama la atención es que en cuanto a DHL, como un marcador de inflamación, antes del inicio de dexametasona también tenemos un nivel mucho más alto en pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva, pero podemos observar que en los dos, posterior al inicio de dexametasona y viendo las gráficas de cuándo tiene el efecto en interleucina 6, la dexametasona, a los 7 a 10 días, vemos que hay una reducción importante, no puedo decir significativa porque estos datos pues, es un análisis interino, pero sí importante, tanto menos en pacientes que no requirieron ventilación mecánica invasiva y mucho más notable en aquellos que sí. De nuestras 4 defunciones, las características que tenemos son pacientes 2 con diabetes mellitus, 2 con hipertensión, sobrepeso, obesidad y neumopatía. Y los pacientes estaban pues, alrededor de los 60 años y un paciente con 87 años. Las causas de defunción en estos pacientes, en 2 de ellos fue tromboembolia pulmonar, uno de ellos fue un EBC hemorrágico, pero este paciente tenía una neumonía intrahospitalaria al mismo tiempo, y el último paciente sí fue una defunción por un choque séptico. Lo que esto nos ha dejado de aprendizaje y lo que hemos visto en la UTC con estos pacientes, pues nuestra mortalidad en general es bastante baja, mucho más en estos pacientes, 0.01%. 14 pacientes tuvieron la necesidad de ventilación mecánica invasiva, 25 pacientes puntas nasales de alto flujo y al final 99% de ellos se fueron de alta por mejoría. Lo que quiero decir con esto es que nosotros obviamente no podemos atribuir todo esto a la dexametasona, sino que lo que atribuimos es al manejo sistemático que se está dando con lineamientos para todos los pacientes, y esto lo hacemos con base a una capacitación continua para la implementación de estos lineamientos con todo el personal que tenemos, y que es un manejo integral, no hay un solo componente que pueda darnos la mejoría contundente, sino es todo de lo que ahorita les voy a platicar que se está haciendo y que ya había platicado la doctora Carmen y la doctora Fernanda. Y también dentro de esto, la hospitalización anticipada y poder detectar a estos pacientes que tienen riesgo de evolucionar hacia la gravedad y que tienen datos de inflamación en los cuales podemos intervenir. Por lo que como conclusiones me gustaría dejarlos sí con la dexametasona, pero más con esta noción de una intervención terapéutica oportuna que nos da la hospitalización anticipada, a hacer implementaciones como la dexametasona para evitar la progresión a la gravedad y una terapéutica basada en evidencia. Y lo que hemos visto con la información es que los pilares más importantes para evitar la progresión a la gravedad es control de comorbilidades, una gestión de la hipoxemia, ya sea con oxígeno, puntas nasales de alto flujo, ventilación mecánica, gestión de la inflamación y el manejo de la anticoagulación, ya sea profiláctica o total, de acuerdo al requerimiento que tengan los pacientes. Muchas gracias. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. La doctora Fernanda nos pide responder brevemente, ya por razones de tiempo, algunas de las preguntas que ya marcó usted ahí que lo quiere comentar. Adelante, doctora González, por favor. Gracias. Sí, brevemente, bueno, gracias por las preguntas sobre el uso de la procalcitonina. Ese marcador siempre ha sido controversial también. Es muy importante que no se tome como un solo parámetro. O sea, la procalcitonina, hay tanto estudios donde dicen que sí es suficiente para distinguir infecciones bacterianas de virales, pero hay estudios que dicen que realmente no. Entonces, no debe ser el único parámetro para la toma de decisiones de los antibióticos. Sí es verdad que pacientes con COVID pueden tener procalcitoninas positivas sin infección bacteriana. En general, eso se ve con cifras muy bajitas de la procalcitonina. Entonces, tener en cuenta siempre, primero, evaluar al paciente clínicamente y la toma de cultivos, que siempre es fundamental. Y con respecto a la temporalidad de la dexametasona, en el estudio Recovery, la indicación fue, el grupo que se vio beneficiado de recibir dexametasona son aquellos que tenían más de 7 días de evolución. Y esto lo que pasa es que coincide cuando se instala la tormenta de citocinas y cuando generalmente se empieza a requerir el oxígeno. Entonces, yo pensaría que para hacerlo práctico es cuando el paciente amerita oxígeno, ahí es donde se le debe iniciar la dexametasona. Yo quisiera una contestación muy clara.
Entonces, no hay que usar oxígeno, dexametasona en pacientes que están ambulatorios en su casa sin oxígeno. Respuesta clara, no hay evidencia de que se beneficien esos pacientes. Exacto. Y corremos el riesgo de complicaciones. Sí. Fernanda, alrededor de eso. De acuerdo, sin oxígeno no, y en casa, pues bajo estricta supervisión, si acaso alguien tuviera oxígeno en casa, pero bajo estricta supervisión, idealmente en hospitalizados nada más. Ok. Y en el paciente que llega con menos días de evolución, pero requiere oxígeno, ¿en ese momento le dan dexametasona? Sí. ¿Sí? El estudio Recovery dice que no hay evidencia de beneficio dentro de los primeros 7 días, pero tampoco les dieron dexametasona de forma muy temprana. Entonces yo creo que es una pregunta que está por resolverse. Y déjame terminar de responder. Memo presentó el trabajo. Un paciente que llega a ventilación mecánica y que no haya recibido esteroides, ¿debe recibir esteroides? Y segundo, si sí los había recibido, ¿debe de continuar con los esteroides? Carmen o Memo. Sí, doctor. Depende de la situación general en la que el paciente haya sido intubado. Porque sabemos que las infecciones intrahospitalarias son una complicación de este cuadro, ¿no? Ahora, si estaba hospitalizado, debería de haber recibido la Dex. Si no la recibió y esto parece una complicación o progresión de COVID, debería de recibirlo. Si es una infección intrahospitalaria nueva, pues no, a menos que tenga un choque séptico y sea por otro el motivo, ¿no? Sí. Sí, yo quiero hacer un comentario con respecto al momento del inicio de la dexametasona, sobre todo si está dentro de los primeros 7 días de inicio de síntomas. Aquí sí tendrá que valorarse particularmente si el enfermo tiene 2 cosas fundamentales: factores de riesgo de progresión a la gravedad o ya tiene algún indicador de inflamación, ya sea por proteína C reactiva, DHL, ferritina. Hay pacientes que lo hacen antes del día 7. Y es ahí donde quizás la intervención temprana con dexametasona pueda hacer todavía mayor diferencia en estos enfermos. Entonces hay que comentar que no se presentan tan pronto la gran mayoría. Bueno, esa es la ventaja que nosotros hemos tenido en nuestro programa de hospitalización anticipada, porque sí los estamos viendo. Y ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido, que en la medida en que nosotros estamos viendo pacientes más tempranos, nos hemos dado cuenta que sí llegan inflamados y es ahí donde nosotros sí tenemos esta oportunidad, ¿no? Y creo que hay que aprovecharla. Así es. Sí, no, a nosotros nos llegan después de los 10 días de síntomas. Sí, son poblaciones bien distintas, Siempre. Indudablemente. Igual las de nutrición también, son pacientes que llegan con un retraso y oportunidades perdidas de tratamiento. Menos graves, pero con retraso. Esa es la de Nutri. Sí. Así es. Así es. ¿Y un paciente que va a recibir dexametasona puede recibir antibióticos en forma profiláctica o no? No es recomendable, a menos que sea un usuario crónico de esteroides. Estamos con los expertos, entonces queremos la opinión de los expertos. No es examen profesional, David. No, la respuesta es no, a menos que sea un usuario crónico de esteroides. Esa sería la única indicación de dar profilaxis en algunos casos, pero no en particular para un uso corto de antibióticos. Lo que sí es que hay que estar midiendo y vigilando al paciente constantemente ante la posibilidad de una sobreinfección o superinfección. Es que aquí había una pregunta incluso que dice, en pacientes con tratamiento crónico con corticosteroides, ¿se debe de continuar o no? Claro. Sí, se debe de continuar. De hecho, nos ha pasado. Hemos tenido pacientes que reciben esteroides y inclusive supraaportarlos por la posibilidad de que te hagan supresión suprarrenal. Sí, ahí depende del cuadro con el que se presente, ¿no? Y cuál va a ser el motivo de aumentar los esteroides, ¿no? Aquí pues, igual no ha habido lúpicos
de todo lo que usan esteroides crónicos. Y pues hay que aumentarles. Pues yo le pediría a Roberto si tiene un comentario en relación al tiempo. Roberto. Pues sí, ya nos pasamos, pero la verdad hay una infinidad de preguntas muy interesantes. Hay algunas un tanto genéricas, si me permiten colocarlas para una respuesta muy breve. Hay cierta insistencia en el tema del uso de la tomografía como indicador y después ya se tomó lo de la calcitonina, pero sí hay alguna pregunta en relación al criterio para utilizar y qué criterio seguir después del resultado de la tomografía para iniciar tratamiento con sospecha de COVID. Carmen está sonriendo. Sí, la tomografía es algo que de inicio sirve mucho para asustarnos, pero no es algo que dicte el tratamiento específico en términos de ventilación mecánica o requerimientos de oxígeno, así. No así para los infectólogos, ¿no? O sea, un infectólogo sí le puede dar la pauta, igual a nosotros, para echarle esta agua bendita y ya que ellos vengan y se los quiten. Pero el punto es que ahí sí puede ir un infectólogo y decir, pues esto sí parece que tiene una zona específica de consolidación y el patrón es diferente y podría ser algo de otro origen. Incluso cuestiones como tuberculosis, ondas así, que pueden tener manifestaciones crónicas. O sea, sí es muy importante la imagen, pero en términos de terapia intensiva no te define ni el momento de intubación ni nada. Sí te puede llevar un poquito a decir, tiene altas probabilidades de complicarse y en el contexto de un paciente con factores de riesgo que son otros, no tienen que ver con la tomografía, pues te ayuda a ser un poco más prevenido, ¿no? Pero nada más. Oye, Rafael, tú que estuviste en el tema de tuberculosis, yo también muchos años en la OMS, pero esto de la DEXA y los corticoides y tuberculosis ahí subyacente, ¿cómo lo verías? México no está exento de tuberculosis en todo este panorama y además con todas estas nuevas cepas extremadamente resistentes. Sí. ¿Qué opinión tendrías así nomás muy breve? Claro, sí, la probabilidad de un usuario de esteroides a una relación de 20 a 30 miligramos o de más de 10 miligramos por más de un mes, el riesgo de tener una reactivación por tuberculosis se incrementa hasta 10 a 20 veces más. O sea, sí es un factor de riesgo indudablemente asociado al uso de esteroides, pero por tiempos cortos, sí el riesgo sería solo en aquellos que tuvieran una primoinfección. Ahí sí una primoinfección muy temprana, ahí sí contribuiríamos a que se desarrolle una tuberculosis diseminada de forma aguda. Ese sería uno de los riesgos. Muy bien. Bueno, pues David, oye, nomás David, para terminar, creo que nos podemos empezar a organizar, viendo de aquí algunos temas, para el tema de control de infecciones y seguridad del paciente. Creo que sería una temática que sería de mucha utilidad. Y después veo otra temática en un par de preguntas de cómo interpretar las pruebas. Y la verdad creo que ahora con el arribo de además de PCRs, pero ya estamos teniendo PCRs diferentes y las pruebas serológicas, yo creo que podríamos tener ahí, ya tenemos trabajo para organizar otras 2 sesiones. Pues yo darles las gracias a todos nuestros expertos del día de hoy. Resultó realmente muy instructivo para todos nosotros escucharlos y yo creo que se ve reflejado en el gran número de preguntas que pues nos dan, como dice Roberto, la pauta para ir diseñando otros webinars que pudieran ser de interés. Yo tomaría una última conclusión antes de terminar y es algo que se lee entre líneas de lo que ustedes mencionaron, que es la importancia de estar pendiente de la literatura. Esta es una pandemia donde podemos aprender no solo de lo nuestro, sino de lo que está sucediendo a nivel global. Y si en algún momento se ha vuelto más importante eso que llamábamos educación médica continua y que ahora le podríamos llamar educación médica en tiempo real. En tiempo real, inmediato.
se vuelve muy significativo. Pues agradecerle a todos ustedes su participación, a la Fundación Carlos Slim, etcétera, para este webinar, y buenas noches a todos. Y a los casi 450 asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Noche.